Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. ¿Se acuerdan la semana pasada cuál fue el desafío? ¿Qué era lo que debíamos hacer? ¿Quiénes vinieron al primer culto la semana pasada? Pero acuérdense que yo hablé de invitar a alguien, así fuera a un café, a un dulce, y dije que era un café caliente para que la gente no se fuera. Pero el propósito es que nosotros podamos aplicar la palabra a nuestra vida. Y hoy quiero invitarles que abran su Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, del versículo 13 en adelante. Y es importante entender cómo el Señor no nos llamó a nosotros por lo que hacíamos, sino por lo que íbamos a hacer en Él. Así que esta mañana el propósito es que podamos comprender que el Señor nos ha llamado y tiene propósitos firmes también, pero todavía hay gente que necesita conocer del Señor. Marcos capítulo 2, versículo 13, dice así: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar ¿a quiénes? A los justos, sino a pecadores. Aquí este pasaje en esta mañana nos habla de un hombre llamado Leví. Es el mismo Mateo quien escribió un libro, un evangelio, uno de los evangelios, el que aparece en nuestra Biblia en el orden en que está, en un orden lógico. Este hombre, miren el verso 13, era un hombre de muy buena posición social en su sociedad. Tenía un trabajo muy lucrativo. ¿En qué consistía el trabajo de él? Era un publicano, cobrador de impuestos. Así que este era un cargo bastante codiciado, porque él cobraba impuestos para Roma, pero también de esos impuestos, pudiéramos decir, él también sacaba su tajada. En primer lugar, es un llamado soberano de parte de Dios. Jesús estaba en Capernaum. De allí sale a las afueras, a las orillas del mar de Galilea, y pasa por la oficina de los impuestos públicos. Y ahí hay un hombre sentado. Pero me llama la atención, miren lo que dice. En primer lugar, aquí hay un llamado de parte de Dios. Verso 14, al pasar vio. O sea, había una multitud alrededor de Jesús. Muchos le seguían, habían escuchado sus enseñanzas, pero el Señor fijó los ojos en la vida de Mateo. Hermano, la Biblia dice que los ojos de Jehová miran hasta los confines de la tierra. Él le vio a usted, Él vio a cada uno de nosotros, pero no solamente fijó sus ojos en Él, sino que ahora lo llama
Y miren lo que dice el versículo 14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Y Jesús le dice, sigue. Lo primero que podemos decir entonces es que cuando Jesús habla y nos dice, sígueme, este es un llamado soberano e irresistible. Nosotros no nos llamamos a sí mismos para seguir al Señor. Fue el Señor quien puso los ojos en usted y le ha llamado a seguirle. Él nos ha buscado a nosotros primero, dice la Biblia. ¿No le parece a usted maravilloso que el Señor haya fijado sus ojos en usted, en mí? Ahora, el negocio de Leví podría considerarse entonces uno de los más lucrativos. No sería fácil dejarlo, y hay cosas que tal vez a muchos de nosotros nos cuesta dejar. No sería fácil dejar dicho negocio, como seguramente Leví hizo. Pero aquí en este pasaje no nos dice que Jesús le hubiera dicho que dejara o el negocio o le había prohibido a Mateo seguir en su oficio. Pero el llamado fue tal que Mateo decidió dejarlo todo por seguir al Señor, al considerar quién lo había llamado. Ahora, hermanos, hay cosas que nos cuestan dejar para seguir al Señor. Pero dice, y le dijo, sígueme. Y levantándose enseguida, ¿qué hizo Mateo? Le siguió. Le siguió. Cuando uno lee en Lucas capítulo 5, versos 27 y 28, uno encuentra que Mateo escuchó a Jesús decirle, sígueme. ¿Y qué hizo? Miren lo que dice Lucas 5, 27 y 28, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió, porque comprendió quién lo había llamado. Alguien posterior a él dijo, yo sé en quién he creído. Y también de una manera irrevocable siguió al Señor. Pablo, Marcos, Mateo, todos estos hombres, Juan, Andrés, que eran pescadores, dejándolo todo, siguieron al Señor. Ahora, lo que decía al principio, el Señor no se fijó en lo que ellos hacían, sino en lo que ellos iban a ser. Y esto es por esto al que el Señor llama a seguirle. No sé qué le ha costado a usted para seguir a Jesús. Tal vez su familia se ha venido encima de usted. Tal vez su trabajo, sus hábitos. Yo no sé qué le ha costado a usted, pero esto es un llamado del Señor irresistible. Ahora, lo otro que uno ve aquí es que es un llamado inminente. No es para revocarlo. Mateo no dijo, Señor, espérame. Espera unos días más, una semana más, que yo entregue la contabilidad de este negocio. No. Él, levantándose inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? Lo siguió. Tal vez nos asombra que Mateo dejara su trabajo lucrativo, pero la buena noticia es que aquel que nos llama también nos capacita para servirle y seguirle. El Señor se ocupó de su vida. Aquí no menciona a su familia, pero el Señor también se ocupó de ellos. Solo se nos dice que en cuanto escuchó a Jesús decirle, sígueme, se levantó y le siguió. Y esto es lo que Dios hace. Esta es la obra de Dios. Hermanos, si es Dios quien nos ha llamado, ¿por qué poner tantas trabas para seguir al Señor?
Si es el Dios del universo que te está llamando a seguirle, ¿por qué no obedecerle? Aunque la obediencia a Dios, obedece a Dios sin importar las consecuencias de tu obediencia, porque el Señor se va a encargar de tu vida, de tu familia. Ahora, yo no estoy diciendo que de alguna manera tú tienes que dejar ahora tu trabajo. No estoy diciendo eso, porque tal vez es el medio que Dios te dio. Pero lo que estoy diciendo es, a Dios no se escatima, a Dios no se le coloca fechas. No, si nos ha llamado es porque Él nos ama. Con amor eterno, no hay que postergar. No es que mañana yo entrego mi vida a Jesucristo. No es que después le sigo. No es que después le sirvo. Es ahora el tiempo de Dios para que usted le siga y le sirva. En segundo lugar, mire el versículo 15. El llamado de Jesús a este hombre y a cada uno de nosotros es un llamado que transforma. Es un llamado que transforma. El Señor no nos llama para quedarnos en el mismo sitio, con los mismos hábitos. No es cambiar de religión, es ahora andar con el Señor. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ahora, en segundo lugar, podemos afirmar que al Jesús decirle a su siervo, sígueme, está haciendo un llamado que va a transformar su vida personal, su vida laboral. Es un hombre que era odiado por los suyos, llegaría a ser un hombre considerado. Pero no solo eso, no es tener buenos hábitos, buena aceptación de los otros. No es solo eso, sino que también él estaba experimentando el perdón del Señor en su vida. Y cuando el Señor, entendemos que lo que el Señor ha hecho por nosotros, que nos ha perdonado, eso también produce gozo en nosotros para seguir al Señor. La vida de Leví manifestó la transformación que trae el llamado del Señor. Este es un llamado que lo pone en relación con Dios, pero también con los otros. ¿Qué hizo Mateo? ¿Qué fue lo que hizo en su casa? ¿Qué fue lo que hizo? Un banquete donde invitó a Jesús. ¿Y quién más estaban ahí en ese banquete? ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba, hermano? Mira el texto bíblico. Estaban los publicanos. ¿Y quiénes eran los publicanos en relación a Mateo? ¿Quiénes eran? Compañeros de trabajo. ¿No cree usted que los más cercanos son las personas que Dios también pone a nuestro lado para que podamos testificarle quién es Jesús? A los amigos de trabajo, a los compañeros, pudiéramos decir a los otros recaudadores que eran como una red para atrapar los impuestos. Hoy día pudiéramos decir los compañeros de la DIA. Los invitó a su casa, pero habían publicanos, no solo publicanos, sino también los fariseos, los escribas. Fue un banquete y a mí esto me enseña varias cosas. Es un llamado que me relaciona con otros. Cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, uno quiere que su familia, uno quiere que los más cercanos, uno quiere que sus amigos, que sus vecinos también puedan entender quién es Jesús. Nos dice el relato de Marcos que Jesús se sentó a la mesa con Leví
y con sus amigos y compañeros de trabajo. Lucas nos dice específicamente que le hizo un gran banquete en su casa y muchos estuvieron ahí, hasta los del partido de los escribas, que no eran precisamente los que más gustaban del oficio de Mateo. Vemos en este acto de compañerismo una camaradería. Estaban ahí sentados con Jesús. A mí eso me parece un privilegio, y esto aplica para nosotros también hoy. Todos aquellos que somos llamados por el Señor Jesús para seguirle, disfrutamos del privilegio de tener en primer lugar comunión con Dios, pero también con sus amigos. Pero un problema que yo veo en muchos de nosotros los creyentes: la mayoría de los amigos de nosotros, ¿quiénes son? ¿Usted tiene hoy día más amigos creyentes que no creyentes? ¿Quién tiene 50 amigos no creyentes? ¿Tiene 50 amigos no creyentes? ¿Por Facebook? Así no se vale. Compañeros de trabajo. Ahora hay que entender, ¿son amigos tuyos esos 50? Porque una cosa es compañerismo de trabajo, como compañeros de la universidad, pero no todos son amigos. ¿Todos esos 50 son amigos? ¿A los que tú le tienes confianza? ¿A los que compartes con ellos? Bueno, si es así, te admiro. Nosotros llegamos al Señor y una de las cosas que hacemos es separarnos totalmente de los que no son creyentes. Y pienso que a veces es por el temor de no fallarle al Señor, puede ser. Porque tal vez amigos que no son creyentes van a cuestionarte a ti y te van a decir: mira, ¿por qué te metiste a eso? ¿Acaso no hay otra cosa? Y si son los hombres que llegan a Cristo, los amigos le dicen: ahora sí, eres un empollerado, tu mujer te manda y ahora tienes que darle cuenta y las ofrendas al pastor y todas esas cosas. El primer año que yo estaba de convertido, me fui a estudiar con unos amigos, precisamente un domingo. Y a la hora, la verdad, ellos no se pusieron a estudiar, fue a tomar. Y como yo no les aceptaba su trago, me los tiraban en los ojos. Me daban unas ganas de aplicarles tercera de Timoteo. Jesús se curtió de pecadores. Jesús buscó a los no creyentes. Se sentó a la mesa con pecadores. Pero a nosotros nos parece que si nos sentamos con alguien que no conoce del Señor, nos vamos a contaminar. Antes, la luz debe resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? Luz. ¿Qué más dice la Biblia que somos? Sal. ¿Qué más dice la Biblia que somos? Solo eso, sal y luz. No. ¿Qué más dice la Biblia que somos? Hijos de Dios. ¿Ah? Piedras vivas. ¿Cómo van a conocer del Señor los que no conocen ni saben nada si usted se aísla de ellos? Y a veces nosotros usamos unas palabras peyorativas. Como cuando hablamos de los no creyentes, a veces usamos términos mundanos. ¿Qué más decimos nosotros? ¿Qué más decimos? ¿Ah? Inconverso, perverso, inmoral, hijos del diablo. ¿Ah? Sí, a veces hablamos así, pero Mateo pudo relacionarse con Dios y con sus amigos. Pero también, ¿sabe qué? Su vida cambió. Al final del versículo 14, en Marcos 2, nos dice que le vi levantándose, le siguió. Esto implica que no siguió sentado en su oficina, no siguió en lo que estaba haciendo, sino que ahora seguía a Cristo. Cualquiera pensaría que un hombre como este, acostumbrado a una labor tan desprestigiada, no podría seguir a Cristo. Claro que sí. Pero este fue un llamado para compartir. Mateo estuvo tan agradecido con Jesús que le hace un banquete y a él y a sus seguidores y les invita cuanto puede. No pierde oportunidad.
Esta es una oportunidad para compartir. Versículos 15 y 16. En tercer lugar, es un llamado seguro. La tercera enseñanza que uno aprende de este pasaje, miren lo que dice que hizo Mateo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Ahora, cuando a uno le dicen que hay mucha gente, esta casa tendría que ser grande. Y eso le dice a uno que Mateo no era ningún Juan de los Palotes, que Mateo no era ningún pobretongo, que Mateo tenía grande espacio en su casa. Usted me dirá, pastor, pero ¿yo cómo voy a hablarle a alguien de Cristo si vivo en una sola habitación? Ahí puede hablarle de Cristo alguien. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. En todas partes uno encuentra gente que critica. El llamado de Mateo es un llamado seguro que, ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasaría en adelante con la vida de Mateo? ¿Qué dirían las demás personas de este hombre? ¿A dónde le conduciría esta fe que abrazó tan valerosa y piadosa? Bueno, nosotros podemos añadir muchas preguntas, pero la seguridad de qué he de hacer, cómo he de vivir, no depende de mí. Es del Señor. Mira, el Señor a quien llama no defrauda. El Señor a quien llama lo capacita. Pero el Señor está con nosotros siempre. Él nunca te ha dejado ni te ha desamparado. Pero vas a encontrar críticas. El versículo 15 y 16 nos muestra que no todos estuvieron felices con la presencia de Jesús en casa de Leví. Pues bien, no se hicieron esperar las críticas. ¿Y qué fue lo que dijeron? Si este supiera. ¿Cómo fue que dijeron? ¿Qué es esto? Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos. Y en el verso 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a decir, ¿qué es esto que él come? ¿Qué es lo que están criticando de Jesús? ¿Qué es lo que critican de Jesús? Su relación con publicanos y pecadores. Ahora, pero ¿qué? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que él no vino para buscar sanos o justos. Él vino para buscar hombres y mujeres pecadores. En Lucas también dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El verso 16 específicamente nos advierte que las intrigas y las críticas no fueron llevadas directamente a Jesús, sino a los discípulos. En otras palabras, el seguir a Jesús implica también que tengamos dificultades. Puede ser con los compañeros de trabajo, puede ser con la familia. Al parecer, ellos no se atrevieron a encarar directamente a Jesús y reprenderle por lo que consideraban algo impropio de un maestro, sino que le dijeron a sus seguidores. Pero la respuesta de Jesús es tan valiosa que dice que Él vino a llamar a pecadores. Jesús escuchó la crítica y se dio cuenta del ataque de su enemigo a los suyos, pero Jesús los defendió. El Señor no va a permitir que Satanás haga añicos nuestra vida. Dice el verso 16 que Jesús mismo responde a las críticas de sus adversarios y lo hace a oído de sus seguidores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos acusados
por nuestro propio pecado. Somos criticados por seguir al Señor. Somos tildados de locos, de estar en algo equivocado. Pero qué gozo y qué paz para la vida de cada uno de nosotros el caminar con Jesús. Vale la pena caminar con el Señor. Ahora, Mateo, al conocer a Jesús, hizo un banquete en su casa para invitar a sus más allegados, empezando por sus compañeros de trabajo. Pero ahí también habían otros que querían escuchar a Jesús, como los escribas y los fariseos, y tal vez no tendrían la actitud de escuchar meramente su enseñanza, sino esperar cómo ellos podían buscar la caída en la vida de Jesús. Siempre alrededor suyo y mío vamos a encontrar gente que tiene la disposición de oír, pero también vamos a encontrar gente que no tiene la disposición de oír. Pero tal como le vi Mateo, tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo y hemos recibido un llamado soberano, un llamado transformador, un llamado seguro. Tú y yo también podemos decir a otros que Cristo es el Señor y que vale la pena obedecer al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a sus amigos que Él es el Señor? Que Él es el Señor. Esta mañana, ¿por qué no piensan a quién decirle cuando salga de aquí? ¿Quién es el Señor? No se vaya así. Sí, qué bonito lo que Mateo hizo, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted? Puede invitar a sus amigos, puede compartirles del amor del Señor, puede decirle a alguien que Jesús le ama. Y lo otro, si no somos nosotros los que le hablamos a nuestra familia o a los más cercanos, ¿quién va a hablarle? Y el llamado aquí es a seguir al Señor. Y seguir al Señor cuesta. Seguir al Señor cuesta críticas, cuesta luchas, cuesta problemas, cuesta dificultades. Pero el asunto es que seguir al Señor es hasta la eternidad. Así que esta mañana incline su rostro y dígale al Señor: Señor, gracias porque tú me encontraste a mí. Fuiste tú, Señor, quien diste tu vida por mí, quien me encontraste. Y yo quiero, Señor, que tú crezcas en mí. Dele gracias, dígale: Señor, gracias por haber fijado tus ojos en mí. Así como un día fijaste tus ojos en Mateo, hoy has fijado tus ojos en mí. Pero tú quieres, Señor, que otros puedan conocerte. Tú quieres, Señor, que otros puedan entender que tú eres el Señor, que tú eres Dios soberano. Y yo te ruego que esta mañana tú les bendigas, les guardes y dame, Señor, misericordia para otros. Llena mi vida de misericordia para que otros te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén. Permanece